En este video vamos a trabajar con el tema factorización de números naturales. ¿Qué quiere decir factorizar un número natural? Quiere decir expresar dicho número, si es compuesto, como el producto de números primos. Comenzamos entonces formulando una pregunta. ¿Cómo se llaman los números que intervienen en una multiplicación? Por ejemplo, en esta multiplicación, 5 por 8, que es 40, tanto el 5 como el 8 se llaman factores y 40 es el producto de esos factores. En un primer ejemplo, vamos a descomponer el número 30 como producto de dos factores y luego vamos a seguir descomponiendo cada uno de esos factores hasta que solo nos queden factores primos. Comencemos. Podemos descomponer el 30 como el producto entre 3 y 10. Si ustedes ven, el número 3 está coloreado de verde. Es porque es un número primo. En cambio, 30 y 10 son azules porque es el color que elegimos para los números compuestos. A su vez, el número 10 puede descomponerse como el producto de 2 y 5, y esos dos números ya son números primos. Por lo tanto, el 30 es el producto de 3 por 2 por 5. Pero también podríamos haber empezado diciendo que 30 es el producto de 6 por 5, y el 6, como es un número compuesto, lo podemos descomponer como el producto entre 2 y 3. De nuevo, tenemos que 2, 3 y 5 son los factores primos que componen al número 30. Por último, podríamos haber empezado diciendo que 30 es el producto de 2 y 15. Y al ser 15 un número compuesto, lo podemos descomponer como 3 por 5. Qué notable esto que ha pasado, ¿no? Comenzamos descomponiendo el 30 de tres formas distintas y sin embargo llegamos exactamente a los mismos factores primos. Y eso es porque hay un teorema que se llama teorema fundamental de la aritmética que nos dice que todo número natural puede descomponerse en forma única como el producto de números primos. Vamos ahora entonces a encontrar un procedimiento para factorear los números siempre igual, siguiendo un cierto orden. Esos procedimientos se llaman algoritmos y son los que nos permiten ejecutar una operación, si llevamos adelante correctamente los pasos, en forma precisa y ordenada. Vamos a ver entonces cuál es el algoritmo para factorear un número natural cualquiera. Vamos a aplicar el algoritmo en este ejemplo. Vamos a descomponer el número 30 como producto de números primos. Escribimos el número 30 y realizamos una línea vertical en la que vamos a ir colocando uno debajo del otro los distintos factores primos que descomponen al 30. Vamos a comenzar dividiendo por el primero de los números primos, el más pequeño, que es el 2. 30 dividido 2 es 15. Por lo tanto, podríamos ya afirmar que 30 es el producto de 2 por 15. Como 15 es un número compuesto, vamos a seguir descomponiendo dicho número. Ya no podemos seguir dividiendo por 2. Entonces, vamos a dividir ahora por el siguiente número primo, que es el 3. 15 dividido 3 es 5. Y entonces podemos decir que 30 es el producto de 2 por 3 por 5. Es lo que ya habíamos visto antes, pero lo estamos haciendo así en una forma ordenada. Si a 5 lo dividimos por el único divisor distinto de 1 que admite, que es el propio 5, llegamos al resto 1. Y aquí finaliza el procedimiento. Los factores que forman el número 30 son los que encontramos al otro lado de la línea y son los que nos permiten descomponer al 30 como el producto de estos tres números primos. Veamos ahora un ejemplo un poquito más complejo. Vamos a descomponer el número 360 como producto de números primos. Escribimos el 360 y al costado una línea vertical. Comenzamos dividiéndolo por 2 y obtenemos 180.
Por lo tanto, 360 va a ser 2 por 180. 180 es un número compuesto y divisible por 2. Al dividirlo obtenemos 90 y entonces al 360 podemos escribirlo como 2 por 90. 90 también es divisible por 2 y al hacerlo obtenemos 45. Quiere decir que 360 puede escribirse ahora como 2 por 2 por 2 por 45. El 45 ya no es divisible por 2, pero sí es divisible por 3. Recordemos el criterio de divisibilidad por 3. Si sumamos las cifras del número, 4 y 5 forman 9 y 9 es múltiplo de 3. 45 dividido 3 es 15. Por lo tanto, al 360 podemos escribirlo como 2 por 2 por 2 por 3 por 15. Finalmente, 15 también es divisible por 3 y al hacerlo obtenemos 5. Y 5 solamente es divisible por sí mismo. Por lo tanto, allí terminó el proceso y 360 puede escribirse como 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5. Esos son los factores primos que componen el 360. Veamos también que podemos escribir esta multiplicación de varios factores que son iguales entre sí en forma de potencia. Entonces, 2 por 2 por 2 puede escribirse como 2 al cubo. 3 por 3 se puede escribir como 3 al cuadrado. La factorización del 360 será entonces 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5. Para terminar, vamos a practicar con algunos ejercicios muy simples. Los siguientes ejercicios son para practicar la descomposición en factores primos. No siempre tenemos que aplicar el algoritmo que estuvimos viendo en los ejemplos anteriores. Cuando la descomposición se puede hacer en forma inmediata o mental, usando cálculos que ya tenemos memorizados, vamos a hacerlo así, en forma mucho más rápida. Por ejemplo, 28 sabemos que es el resultado de multiplicar 7 por 4 y que 4 es 2 al cuadrado. Por lo tanto, 28 será 7 por 2 al cuadrado. No tenemos que escribir nada más. 30 ya vimos que es el producto de 2, 3 y 5. 45 podemos descomponerlo como 9 por 5 y como 9 es 3 al cuadrado, la descomposición del 45 será 5 por 3 al cuadrado. ¿Qué pasa con el 80? Podemos pensarlo un poquito más. 80 es 8 por 10 y 8 es 2 por 2 por 2. Quiere decir que si a 2 por 2 por 2 lo multiplicamos por 2 por 5, obtendremos 2 a la cuarta por 5, o sea, 4 factores que valen 2 y el 5. Practicando un poquito esta forma de descomponerlo, se puede hacer muy rápido y mentalmente, sin necesidad de apelar al algoritmo. Les propongo que factoricen la siguiente serie de números con cualquiera de los dos métodos que estuvimos viendo. Por último, vamos a pensar en una comparación que se hace muy frecuentemente entre los números primos y los ladrillos o bloques, que permiten construir cualquier otro número natural. Por ejemplo, ¿cuál será el número compuesto que se forma con estos ladrillos de números primos? 2 por 5, 10, por 3, 30, por 11, 330. De esta manera podemos descomponer cualquier otro número natural. Practicar esto nos va a permitir hacerlo mentalmente y resolver problemas muy interesantes.